7 de la mañana, con un minuto, estamos listos para arrancar esta emisión de Noticias 7 en este día viernes 19 de mayo de 2023. Bienvenidos, como siempre, gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, también en el Dial Pública FM y por todas nuestras redes sociales. Saludamos a nuestros compañeros en este inicio de fin de semana viernes. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche, André, Lautaro, amigos televidentes y radioescuchas? Terminamos una semana laboral convulsa con todo lo que ha ocurrido en nuestro país, pero contándoles que finalmente anoche la Corte Constitucional se pronunció y rechazó las 6 demandas de inconstitucionalidad al decreto 741, el decreto de la muerte cruzada. Vamos a contarles los detalles y también el complemento y los argumentos de la Corte Constitucional. Es decir, en este momento ya está en firme la disolución de la Asamblea Nacional. Y sobre ese mismo tema estaremos conversando sobre el cronograma que el Consejo Nacional Electoral ya aprobó el día de ayer. Justamente a las 8 de la noche se reunió el Pleno para poder dar las fechas en donde acudiremos nuevamente a las urnas, pero qué proceso se debe seguir. Más adelante le estaremos contando los detalles. Y en otros temas lamentables, eso sí, ayer hubo una balacera en una funeraria de Manta. Tenemos los detalles de este violento incidente que cobró 4 vidas. Importante información para iniciar a esta hora de la mañana. Iniciamos. Los 3 tribunales de la Corte Constitucional que analizaron las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los asambleístas destituidos por la muerte cruzada resolvieron por unanimidad rechazar los pedidos. Tenemos ahí entonces el comunicado. Esto significa que el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional sigue en firme y los parlamentarios no lograron suspender los efectos de la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso. Los asambleístas presentaron 6 demandas porque discrepaban con la causal aplicada para ejecutar el artículo 148 de la Constitución. Sin embargo, la Corte ratificó que es potestad legal del primer mandatario el haber determinado la muerte cruzada. Solo para aclarar, 3 de las demandas, de las 6 demandas, fueron presentadas por ex legisladores. Las otras fueron presentadas, una de ellas por un abogado, Jorge Sosa, otra de ellas también fue presentada por Unión Popular y una 6ª demanda, no se me viene a la mente, pero solamente 3 fueron de los ex legisladores. Ahora hay que considerar algo también, y es que la Corte Constitucional dentro de sus argumentos mencionaba que pues finalmente tampoco tiene competencia de lo que ya se estableció en la Constitución y la decisión tomada por el presidente de la República. Así que finalmente, como decíamos ya en un inicio, queda en firme la disolución de la Asamblea y finalmente con la decisión también del CNE entramos ya en este proceso electoral, lo que convierte al Poder Electoral como la máxima autoridad en este momento en el país. Así es, hay que recordar entonces que con lo que se ha ratificado el día de hoy, se ratifica también, la noche de ayer, se ratifica también la potestad que tiene el gobierno nacional en este momento de tener alguna de las funciones legislativas. Ese es el caso de emitir decretos ley, que es lo que ya hemos visto en esta semana y lo que se ha anunciado por parte de ministros, pero precisamente el día de hoy estaremos con el subsecretario jurídico para que nos dé más detalles del alcance que tendrán y también de los decretos ley que se espera entregar la próxima semana o los próximos días, me atrevería a decir. Y a propósito de este tema, el presidente Lasso anoche, luego de que la Corte ya se pronunció, publicó un tuit en el que mencionaba y más que nada resaltaba esta decisión, me lo permito leer textualmente: así como la Corte, ninguna autoridad judicial puede pronunciarse sobre la verificación y motivación de la causal de crisis política y conmoción interna invocada en el decreto ejecutivo 741. Este tribunal ratifica, abro comillas, mi decisión apegada a la Constitución de la República, ello por lo que hemos mencionado justamente en esta mesa, de que ex asambleístas y abogados mencionaban que no se aplicó la causal específica para este caso. Ya lo ha dicho la Corte, se mantiene firme y el presidente entonces continúa con esta decisión que tomó hace unos días y que está completamente firme y ya no hay manera de que se la pueda impugnar. 7 de la mañana con 5 minutos, vamos a continuar con otros temas de inmediato. Una mortal balacera se registró este jueves al interior de una sala de velaciones en Manta, mientras se honraba la memoria del agente de tránsito Andrés Moreira Cedeño, asesinado en Guayaquil el miércoles. Un sicario ingresó al local y disparó con un rifle contra los asistentes. 4 personas murieron y 16 resultaron heridas. Vamos.
Eran las 12 de la mañana en la sala de velatorios Jardines del Edén, en la zona turística de Manta. Familiares y amigos despedían al ex agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Andrés Moreira Cedeño, asesinado en Guayaquil el día anterior, cuando un criminal ingresó al cuarto de velaciones y disparó su ametralladora con una ráfaga de hasta 30 tiros. El resultado, 4 muertos y 10 heridos graves, entre ellos varios niños y adolescentes. Las armas que habrían sido utilizadas serían armas largas por los indicios encontrados, especialmente por el calibre 223 y armas cortas que corresponden a un calibre 9 milímetros. Lamentablemente un hecho que va en contra del ciudadano que falleció en Guayaquil. Pese a que ya está el cadáver ahí siendo velado, nuevamente realizaron detonaciones en contra del cadáver. Entonces, lamentablemente se está presentando este evento que cuando se asiste a este tipo de velatorios, lamentablemente salen víctimas colaterales. Tras el ataque, los asistentes aún ofuscados intentaban ponerse a salvo y los familiares de ellos, entre algunos heridos y muertos, entre gritos y lloros, arrastraban a sus familiares hacia la calle. Minutos después llegó la policía y la agente fiscal del caso dio las primeras hipótesis del crimen. Indica que hay un agente de tránsito entre los fallecidos, está por verificarse, pero hay 4 personas fallecidas, entre esos una señora de... Una versión extraoficial habla de una retaliación de las bandas narcotraficantes contra el uniformado y sus compañeros, que días atrás habrían requisado en Guayaquil un vehículo en cuyo interior se encontraría bolsas de dinero de algún grupo criminal, y la muerte es una retaliación, pues los agentes se habrían negado a devolver el dinero. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, ha sido algo que conmociona porque no habíamos registrado un hecho muy similar en los últimos casos. Sí, ha habido sicariatos, es cierto, en Manta también, pero este fue un hecho que sorprende porque además que atacaron a mujeres, había niños también que se vieron afectados por todo este despliegue de balas, y lo que más ha llamado e impactado la atención de las autoridades es que, como vimos en la nota, inclusive dispararon contra el féretro. Se desconoce todavía si es que el dinero que los agentes se les habrían quedado luego de esta requisa que hicieron a un vehículo. Se desconoce si los presuntos narcotraficantes lo pudieron recuperar o esto entonces es una retaliación efectivamente por haberse metido con ellos, como se menciona en las mafias. Ayer en la tarde la Fiscalía también lo que mencionaba era justamente a través de su cuenta de Twitter el inicio de las diligencias investigativas. Me permito leer también, es la Fiscalía de Manabí oficia la práctica de diligencias a unidades especializadas de la Policía Nacional para determinar las responsabilidades en un ataque con armas al interior de una funeraria de Manta que dejó 4 personas heridas y 8 fallecidas. Esto quiere decir que pues en este caso se están llevando ya a cabo estas investigaciones, pero sin embargo hay varias hipótesis que giraban en torno a este hecho. Sí. ¿Puedes repetir la cifra que dice Fiscalía sobre los fallecidos y los heridos? Porque hasta el momento nosotros tenemos pues confirmado desde las fuentes oficiales que fueron 4 personas fallecidas y 16 heridas. Ah, ya, ok, era solo para el número de heridos, sí, lo dice, sí, el número de heridos lo menciona solo como 8. 4 fallecidos, 8 heridos, ya, ese es, ok. El último dato oficial entonces de la Fiscalía es 4 personas fallecidas, 8 heridas por este atentado. Se hablaba incluso de 16 heridos en un primer momento, sí, incluso que integraba pues menores de edad. A los menores de edad y adolescentes. Es que hay también, niños. Claro, hay niños. En los videos se nota como hay niños que, claro, con heridas menores, podríamos catalogarlo así, pero sin embargo también se vieron afectados por las balas. Además, y bueno, no sé, vamos a detallar lo que vemos ya en pantallas, las imágenes que ayer estuvieron circulando en redes sociales realmente son desgarradoras. Realmente la ciudad de Manta ha vivido horas de terror respecto de esta balacera con 6 sicarios que entraron a la sala de velación. Fiscalía también reporta que en los últimos 2 años en esta ciudad 5 agentes de tránsito han sido asesinados, y también da este dato que es llamativo respecto a lo que es el dinero que se encontró, el dinero en efectivo que se encontró en el departamento del agente de tránsito que estaba siendo velado ayer justamente, y es que según menciona la autoridad se encontraron $80,000 en efectivo. 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a continuar con más información ahora de orden electoral. Bueno,
y el Consejo Nacional Electoral aprobó ya el llamado a elecciones extraordinarias tras la muerte cruzada que acortó este periodo presidencial legislativo. La fecha tentativa sería el 20 de agosto y tenemos la comunicación publicada del CNE que dice: de conformidad al decreto presidencial 741, aprobamos el inicio del proceso electoral para las elecciones presidenciales y legislativas 2023. Sí, nosotros teníamos una nota que habíamos realizado el día de ayer con estas fechas tentativas, pero ¿qué tal si más bien lo vamos comentando aquí en la mesa para que se pueda ya dar las fechas que ha dado el Consejo Nacional Electoral y que de hecho ya aprobó? Porque ni la Constitución ni el Código de la Democracia detallan cómo se deben desarrollar dentro de ese plazo todas las etapas en un periodo electoral extraordinario como el que se presenta tras la muerte cruzada. De manera que el Consejo Nacional Electoral ahora lo que debe hacer es reglamentar cómo completar en 90 días los siguientes procesos: las elecciones primarias que se realizan dentro de cada movimiento político, la capacitación y notificación de juntas receptoras del voto, el registro de alianzas, la inscripción y calificación de candidaturas y, por último, entonces también la campaña electoral. Pero hay que decirlo también, en un proceso normal, solo la calificación de candidaturas toma aproximadamente 40 días, es decir, más de un mes. Pero esos plazos no van a encajar en el proceso electoral extraordinario al que se está enfrentando ahora el Ecuador, porque son 90 los que hay. Así que por eso la Dirección Jurídica del CNE ya trabaja en la creación de un reglamento específico para este tipo de casos. De momento hay cambios que el CNE ha decidido implementar para reducir los tiempos. Por ejemplo, no habrá campaña de domicilios, de cambios de domicilios, y se usará el mismo padrón que se usó en las elecciones seccionales de 2023, es decir, de 13.4 millones de ecuatorianos que serán llamados a votar. Además, también ayer se mencionaba que la campaña electoral va a durar solamente 7 días y no un mes. Así es, y no solo eso, sino que dentro del proceso de democracia interna solo va a durar alrededor de 5 días. Y ya lo habías dicho tú, entonces la campaña electoral solo se dará 8 días, la más cortita que hemos tenido. Y otro dato importante es que la próxima semana, el martes a las 9 de la mañana, se va a realizar un consejo consultivo integrado por diferentes técnicos y también personal del CNE para poder evaluar cómo se van a realizar y si hay cambios nuevos que se deben efectuar en este proceso electoral, por cierto, aparte de extraordinario, histórico, porque nunca antes se había llevado a cabo una muerte cruzada. Por eso el CNE, si bien se había preparado un poco para lo que podría venir, todavía hay algunos vacíos. Lo que extraordinario, también histórico y atípico totalmente, sí, ¿no? Solo tienen, por eso necesitamos este reglamento, porque solo se tienen estos dos plazos nada más establecidos. Los 90 días también que se van a dar para las elecciones y estos 7 días que ya llamó a la convocatoria, y todo lo demás tendrá que ser a base de este reglamento que presentará. El CNE también ha adelantado que, por ejemplo, para la elección en el exterior no va a ser presencial, sino va a ser 100% telemática. Ayer justamente Diana Tamain decía que para gestionar la logística de rentar estos lugares en donde se lleven a cabo las elecciones se tomaban 6 meses. Es por eso que eso es prácticamente imposible. Solamente se abrirá el periodo de inscripciones para los ecuatorianos migrantes que deseen votar, pero de forma telemática. Así es, vamos a tener que correr entonces con estas nuevas elecciones. Ayer veía incluso memes que decían, uno que ya pasó de ser miembro de la Junta Receptora del Voto, pues bueno, parece ser que nuevamente los que fueron en febrero del 2023 van a estar en estos nuevos comicios. Claro, no hay tiempo para cambiar el padrón electoral. Es que eso, me preguntaba ayer un compañero, me decía, oye, yo voto en Ibarra, pero vivo en Quito, me quiero cambiar. Entonces, ¿cuándo sale? Le dije, hay que esperar. Y ahora conocemos que no se puede cambiar, y si usted vota en otra ciudad, pues tendrá que movilizarse tanto para una primera como segunda vuelta, si es que es el caso también. 7 de la mañana con 15 minutos, vamos a continuar, y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, instaló la primera reunión del COE Metropolitano con el objetivo de conocer las acciones de prevención, de mitigación y respuesta ante las eventuales amenazas naturales que enfrenta la capital de la República.
El deslave de la Gasca y las inundaciones por las fuertes lluvias en la capital levantan la preocupación del alcalde Pavel Muñoz en torno a los desastres naturales que podrían afectar a Quito. Su equipo identificó algunos escenarios y por ello trabajan en estrategias y obras de mitigación. Uno de ellos, el mantenimiento de las quebradas. Debemos hacer desde funciones de mitigación, en algunos casos hasta reubicación, pero también otras que son muy importantes, recuperarlas para que sean pulmones de los barrios, pulmones de la ciudad. Y buscan definir responsabilidades en lo que denomina el Plan Verde Azul. Se trata de la posibilidad de que actuemos en materia preventiva y en materia de respuesta en el cuidado de quebradas. Ya cuando hay un desastre, ¿quién interviene? Interviene MAPS, interviene la MOB. Ahí hay unos debates, ¿no es cierto?, que no están del todo zanjados. Sobre el Cerro Ilaló dijo que le preocupa la presión constructiva en la zona, con lo que está totalmente en desacuerdo. Vamos a ponerle un alto a esa presión constructiva y por lo tanto la idea es que nos preguntemos qué hacerlo. Declaramos zona de reserva, declaramos un parque, es decir, tenemos algunas opciones. Por estos posibles desastres naturales se analiza la contratación de un seguro para la ciudad. Es un tema muy complejo porque la prima puede ser evidentemente alta. También está trabajando ya el área de planificación y la administración general del municipio para que nos presente escenarios si es que eso es viable. El burgomaestre pidió a las secretarías que pongan énfasis en la gestión de riesgos para evitar la pérdida de vidas humanas y en menor cantidad las pérdidas materiales. Edison Saavedra, Noticias 7. Uno de los datos que a mí me parecieron interesantes el día de ayer en la rueda de prensa fue el que dijo el alcalde que dio a conocer que por cada dólar que se invierte en prevención, la ciudad puede ahorrarse de 9 a 10 dólares que se gastarían en planes de respuesta y acción ante posibles desastres. Entre las primeras acciones, entonces, lo que hemos visto es que está generar un programa de quebradas y esto es importantísimo porque en Quito tenemos muchísimas de la mano con las dependencias municipales encargadas. Y este programa contará con temas desde la mitigación de riesgo, esto es importante, reubicación de familias que puedan tener riesgo en sus viviendas y la recuperación de quebradas para que estas sean los pulmones de los barrios y la ciudad. Para esto entonces también se considerará también la creación de espacios verdes y parques lineales. Ahora, por otro lado, también recalcó que se continúa trabajando en la ordenanza verde-azul, así se llama, la propuesta de la administración anterior y que busca generar lineamientos claros de las competencias de las diferentes dependencias en torno al manejo de quebradas y también la atención de riesgos. En este proyecto se habla incluso de la creación de una posible Secretaría de Gestión de Riesgos en el municipio de Quito. Porque recordemos que hasta el momento solo hay una Secretaría de Seguridad que se encarga de varios temas. Pero también como parte del trabajo de gestión de riesgos, Muñoz aseguró que se está considerando la posibilidad de contratar un seguro para desastres naturales. El burgomaestre de la capital también habló sobre la situación de el Ilaló, que sufre de mucha presión constructiva. Entre las opciones se habló de una posible declaración de zona o reserva o un parque, también convertirlo a esta parte del Ilaló. Y se habló de regularización de barrios, entre otros. Lo que sí se sabe es que el alcalde aseguró que en los próximos 15 días se tendrá más claro el programa. Muy bien, y ahora el día de ayer también en esta rueda de prensa que se dio en el EQ 911, el alcalde Pavel Muñoz se refirió a otros temas. Justamente el metro de Quito, que tanto se ha comentado que en estos momentos se suspendieron las operaciones, incluso las pruebas que se estaban realizando ya con el sistema de recaudo. Pavel Muñoz se ha referido a este tema y mencionó la fecha tentativa para que el metro pueda empezar a funcionar y los usuarios empezar a pagar para subirse a este sistema de transporte. Escuchemos al alcalde. Cuando yo hablo del marzo del 2024, es que a ese marzo el sistema de cobro ya podrá leer todos los elementos. Sí, pero si esperamos a marzo sería una barbaridad. Les he vuelto a poner la fecha del último trimestre de este año para que pueda implementarse y por lo tanto ya están trabajando con un nuevo cronograma, ya están trabajando en esa reconceptualización de algunos componentes. Deberé tomar conocimiento, hablar con la Contraloría en su momento, porque también vamos a tener que sentarnos a la mesa con el operador, porque si no está operando al 100%, no cabe.
Muy bien, entonces no es que iniciará a operar el Metro de Quito como tal, pero sí el sistema de recaudo. ¿Qué es esto? Claro, la tarjeta que vamos a tener no solo para entrar al Metro de Quito, a este sistema de transporte, sino también para integrarlo con más unidades de transporte, ya sea la Ecovía o ya sea estos buses, los integrados que se van hacia el occidente, el oriente. Entonces ha dicho que para marzo del 2024 ya tendremos toda esta tecnología a punto. También ha mencionado que va a pedir que la Contraloría intervenga para revisar el contrato con la operadora, porque lo que él ha mencionado es que a la operadora no se le puede pagar el 100% cuando no ha habido un 100% del servicio. Recordemos que el metro no ha funcionado en su totalidad, ni con todas las estaciones y tampoco con todos los trenes, más las suspensiones periódicas que hemos podido registrar. Entonces dicen que eso hay que chequear para ver en qué términos contractuales se puede llegar a una resolución que no afecte económicamente ni al cabildo ni a la operadora. De regreso con más información. El primer decreto post disolución de la Asamblea que emitió el presidente Guillermo Lasso trata sobre reformas tributarias para reducir los impuestos en la clase media. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionarán? Lo explicamos a continuación. La clase media y los emprendedores populares pagarán un monto menor del impuesto a la renta cuando entren en vigencia las reformas tributarias. Son 340,000 contribuyentes que al año ya no gastarían un promedio de $558. Específicamente las deducciones son hasta $15,294 en función de las cargas familiares. Ciudadanos que tengan enfermedades raras catastróficas acceden al máximo de los gastos deducibles. Entonces, un ciudadano que cobra cada mes hasta $1,900, con la ley ya no pagará ni un centavo en impuesto a la renta. Persona que tenga un sueldo mayor de $2,400, actualmente paga por impuesto a la renta $1,000. Con la nueva ley que hemos propuesto pagará la mitad, $459 si no tiene cargas familiares, o $183 si tiene una carga familiar. Pero si tiene 2 o más, 0. Recordemos que la carga familiar son los hijos, así como padres, esposos u otro familiar sin ingreso fijo. Si alguien tiene 0 cargas familiares, el máximo gasto deducible son $5,335. Si tienes una carga familiar, tu máximo gasto deducible son $6,882 y te da una rebaja de impuestos de $1,239. Y así pues vamos subiendo, ¿no? Y en cuanto a negocios populares, los que facturan menos de $2,500 anuales no pagarán el impuesto, mientras los que lleguen a $20,000 anuales, tan solo $60. Estamos no cobrando impuestos para negocios que venden poco, $2,500 anuales, cuando antes tenían que pagar, vendan o no vendan, ganen o no ganen. Pero hay más, porque las plataformas de apuestas deportivas tendrán que pagar un 15% mensual sobre su base imponible, a menos que no estén domiciliadas en el Ecuador. Ahí el impuesto recae en el apostador que gane en los pronósticos. Lo cual indirectamente genera un incentivo o beneficio para la plataforma local. Esta reducción tributaria aún no se aplica, pues la Corte Constitucional debe aprobar su legalidad, dictamen que aún no se ha efectuado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en ese mismo tema, en las próximas horas se entregará a la Corte Constitucional para su revisión un nuevo decreto ley en torno a zonas francas. Pero no es el único que está en cola, pues varios ministros se han referido a otras reformas legislativas que se realizarán mediante decretos ley durante los siguientes meses. Las acciones en materia legislativa que tomará de ahora en adelante el Gobierno Nacional no se han hecho esperar. Tras el envío de la reforma tributaria a la Corte Constitucional para su revisión, se alista el envío de una ley para zonas francas. Así lo dio a conocer el ministro de Gobierno Henry Cucalón en su cuenta de Twitter, donde aseguró que tiene vital importancia para los sectores productivos y comerciales del país. En una reunión de gabinete, el ministro de Producción Julio José Prado ya lo había adelantado. Estamos trabajando en la ley de inversiones, específicamente enfocada en los temas de zonas francas. Estamos trabajando también y ya se encuentran, por ejemplo, en la Corte Constitucional el TLC con Costa Rica y dentro de poco el TLC con China. ¿Pero qué decretos ley se podrían emitir? Los únicos decretos leyes que pueden ser expedidos y por tanto ser revisados por la Corte Constitucional tienen que ver a materia económica urgente. Es decir, todo lo demás queda excluido.
Por su lado, el ministro de Transporte y Obras Públicas detalló en una entrevista para Noticias 7 que otro de los decretos ley que se enviaría a más tardar el lunes será el de contratación pública. Cuando tú tienes poblaciones desconectadas, cuando tú tienes sobrecostos en transporte, problemas de seguridad vial, accidentes, yo no creo que no hay nada más económico y urgente en el país que acelerar procesos para hacer contratación pública de manera que nosotros podamos atender esas necesidades. El Ministerio de Trabajo no se quedaría atrás, ya lo anunciaba el ministro del ramo, Patricio Donoso. Vemos que en su momento un proyecto de nueva normativa laboral para atender a aquellos 5 millones de ecuatorianos que esperan. Tras la disolución del Parlamento, el Gobierno Nacional se adjudicó la posibilidad de ejercer algunas de sus funciones. Lo podrá ejecutar en los meses que dure su administración. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, es momento de una pausa y en breve estará ya con nosotros Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia. Hablaremos de la muerte cruzada, decretos ejecutivos y más. Regresamos en pocos momentos.